Ahora sí. Sí, primero quiero agradecer a Cristina Pérez y a Begoña Ruiz esta invitación. Yo empecé precisamente a investigar las enfermedades poco frecuentes cuando se constituyó este centro, un poco antes, en 2008, en 2010 se abrió el CREER y nosotros inauguramos el CREER contigo, Cristina. Así que desde entonces ha sido mi temática de estudio, las enfermedades poco frecuentes, y por eso constituí un grupo de investigación que llevamos desde 2004, vamos a decir 2006 realmente, que se dedica exclusivamente a esta población desde una perspectiva psicológica. Es decir, es el único equipo, digamos consolidado que existe a nivel nacional en enfermedades. No digo que existan otras universidades, pero con una trayectoria llevamos mucho tiempo y eso nos ha permitido publicar múltiples estudios en revistas internacionales que ya veréis y también libros que hemos editado. Y hay que reconocer siempre que lo hemos hecho gracias a que hemos tenido la oportunidad de tener muy cerca el centro de referencias a tal enfermedad de RAS que nos ha facilitado el 50% de nuestro trabajo. Yo creo que Burgos es un entorno privilegiado, creo que lo ha comentado alguien, que deberían aprovecharlo, debería ser aprovechado más precisamente para poder hacer estudios, porque tienen la oportunidad, como FEDER también, que hay que decirlo, FEDER también tiene esa oportunidad y hay que reconocer eso a FEDER, la oportunidad de poder aglutinar gran cantidad de personas, niños, adultos con enfermedades raras, con sus familiares y poder plantear posibles investigaciones que den curso y respuesta a sus expectativas. Entonces yo creo que Burgos tiene esa clave, el FEDER también la tenéis, o sea, jugáis con ventajas, nosotros tenemos que recurrir a vosotros y os seguiremos dando la lata, trabajamos con hospitales también. Os voy a explicar un poco en esta ponencia avances metodológicos. Yo voy a hablar de contenidos, pero también de metodologías que yo creo que ayudarían seguramente a hacer un mejor diagnóstico respecto a los problemas que presentan los afectados. Principalmente me refiero a pacientes, pero también a sus familiares, principalmente madres, porque lo ha comentado muy bien Begoña y creo Cristina, que es el principal colectivo usuario. Y cómo creo yo que hay problemas que tienen difícil solución, pero que hay que conocerlos porque no es lo mismo trabajar con una persona con una enfermedad poco frecuente que trabajar con una persona con diabetes. Absolutamente. Por mucho que aquí no sé si habrá algún médico, me dirá que son condiciones crónicas, que son condiciones que pueden tener una incertidumbre en cuanto a su expectativa, pero no es así como vive intentar entenderlo. Y por tanto, la metodología de análisis subjetivo del comentario de las percepciones del paciente tiene una diferencia muy importante y por tanto cuando tú hagas una investigación en un protocolo clínico en un hospital o en un centro asistencial o en una universidad tienes que tener una serie de una serie de condicionantes que afectan de forma positiva o negativa a tus resultados. Bien, de eso quería hablar. Bueno, el primer problema desde el punto de vista metodológico o desafío tiene que ver con los 4 elementos que voy a citar a continuación de forma muy rápida porque hay poco tiempo. El primero es que no solamente es que haya carencia de información para las familias y los pacientes, como ha comentado Jonathan muy bien. Es decir, esa incertidumbre, esa odisea diagnóstica que se ha comentado, ese sentirse perdido, como Ulises en su viaje a Ítaca se pierde y tiene que enfrentarse a múltiples islas, a múltiples desafíos. No solamente es eso, sino que la carencia de información es para todos. Y este es un grave problema al que nos enfrentamos. Claro, esta es una pregunta que yo no he hecho no se ha podido hacer antes Cristina, porque no solamente para el paciente y sus familiares, sino también para los médicos, y eso lo sabemos porque realmente, ¿quién puede conocer entre 7 y 8.000 enfermedades? Por tanto, desde el punto de vista de la atención primaria y luego de la especialidad médica, pues primero, no hay suficientes pruebas genéticas en las comunidades autónomas. Hay mucha variabilidad de pruebas genéticas que determinen cuál es la enfermedad, porque estas son principalmente enfermedades genéticas, un 20% no lo son, ¿no? Entonces no hay tantas pruebas genéticas y entonces el médico, los sanitarios se enfrentan a la incertidumbre. Por tanto, a nivel metodológico ya partimos de un vacío y es que cómo podemos enfrentar un problema cuando no tenemos recursos o ningún recurso para hacerlo. En segundo lugar, cuando ya tenemos las 7.000, 8.000 enfermedades, yo me pregunto es si hay algún psicólogo, psicóloga, Cristina, o Laura, o
también te pregunto a ti, Aida, que esté preparado para poder conocer lo que son 7 y 8 mil enfermedades. Si ni un internista, que es el verdadero especialista seguramente, que tiene una visión global, la miscelánea, ¿no?, de un hospital, le cuesta mucho tener un conocimiento exhaustivo de todas las enfermedades, pero de un grupo de enfermedades que son las más frecuentes, por otra parte, autoinmunes, etcétera, fibromialgia o determinados tipos de tumores en el internista, cuando se está hablando de una psicóloga o un psicólogo, psicólogas principalmente, que son las que se ocupan de esto, se les da por supuesto que tienen que saber 7.000, conocer 7.000 enfermedades en su definición, epidemiología, etiología, sintomatología, curso y evolución y métodos diagnósticos. Y luego fórmulas de intervención, con lo cual aquí hay un serio problema desde el punto de vista metodológico. Y es que, ¿qué hacemos? O te pones a investigar un grupito de enfermedades, que es lo que hemos hecho nosotros, o en el caso del CREER o en el caso de FEDER, te tienes que formar todos los días, 24 horas al día, con una nueva enfermedad que te puede surgir y que todavía está sin diagnosticar, como habéis dicho muy bien. Entonces, ese desafío metodológico nos lleva a un conflicto que creo que ha comentado Jonathan, y es que, lo voy a citar también, el primer conflicto de la metodología diagnóstica y de evaluación psicológica es que, por un lado, el psicólogo intenta o la psicóloga intenta responder a las necesidades comunes de todos los enfermos, pero cada enfermo reclama una atención personalizada, porque estamos hablando de diversidad. Y si queremos respetar la diversidad, y estamos en la sociedad de la diversidad, un enfermo que tiene una distrofia de Duchenne, por ejemplo, no se siente identificado con un enfermo que tiene una enfermedad de Prader-Willi. Entonces, claro, es verdad que estos sistemas de enfermedades raras es una ventaja, desde luego, diagnóstica y terapéutica. Pero, al final, podemos atender el duelo, la ansiedad, la depresión, lo que fuere, pero el paciente requiere soluciones instrumentales, prácticas, para su problema. Y dice, oiga, muy bien, porque yo estoy de acuerdo, aceptación positiva e incondicional, acompañamiento, escucha, empatía, todo muy bien. Y yo creo que eso es terapéutico y curativo. Y lo ha comentado muy bien las personas, las compañeras que han estado aquí antes. Pero luego te piden, bueno, ¿y qué hago yo para resolver este problema práctico? ¿Y qué problema práctico tienes? Pues son 7.000 enfermedades que tienes que dominar los 7.000 problemas prácticos. Y estos son muy diversos, luego veremos. Entonces, la heterogeneidad de estas enfermedades hace muy difícil realmente enfocar la perspectiva del psicólogo y de la medicina, voy a decir de las dos disciplinas, y también de la enfermería, dada que dentro de las enfermedades hay 7.000 enfermedades y dentro de cada una de las enfermedades hay variabilidad, es decir, hay heterogeneidad. Es decir, no es una, si yo hablo de distrofia de Duchenne, que es una enfermedad neuromuscular, pues resulta que esta enfermedad a su vez tiene subtipos de distrofia de Duchenne. Y un niño que tiene una distrofia de un tipo no se siente identificado los padres con los del otro subtipo. Y en las necesidades percibidas no son las mismas. Y en las evaluaciones que se les tiene que practicar no son las mismas. Por lo tanto, hay muchísima heterogeneidad debido a la diversidad genética que tienen. Ese es un problema y esto hace que la heterogeneidad debe ser tratada de una perspectiva metodológica específica. Bien, hay un tema también importante y es que cuando hablamos de las enfermedades poco frecuentes hay que asumir, y no sé si se ha citado, porque yo he salido en un momento, que un 30% de los niños no llegan a sobrevivir. Por tanto, es un porcentaje del 75% de niños, sobre todo que estamos hablando de niños que tienen una enfermedad, que son el 75% de la población, que tiene una enfermedad rara, el 30% de estos fallecen. Entonces, aquí hay un tema que yo creo que Cristina lo ha planteado muy bien, yo creo que también Aida, y es cómo enfrentamos ante el desafío de tener que ayudar a una familia y a un niño a unas sabiendas de que ese niño no tiene por qué salir adelante, que va a tener un proceso de empeoramiento. Entonces la metodología tiene que ser muy sensible a las condiciones humanas. Por tanto, a veces ahí hay un choque respecto a los intereses del investigador, que soy yo, que igual me quiere ocupar de investigar determinadas cosas que pueden ser secundarias para el paciente y la familia, porque la familia lo que quiere es que le atiendas más en necesidades como es básicamente preparación
para el afrontamiento de determinadas situaciones. Entonces, ahí hay un choque también dentro de la propia filosofía de la metodología de trabajo. Y luego se ha dicho que un aspecto fundamental, yo creo que ha sido uno de los grandes avances, y hay que reconocérselo a la investigación psicológica de las enfermedades raras, es el tema de la dispersión geográfica y el saber que, dado que existe que un paciente está aquí y otro está allá, el que no puedes acceder a todos presencialmente, fueron los pioneros en el desarrollo de las nuevas metodologías online, que hay que tenerlas muy presentes de cara al trabajo clínico. Es decir, hay que plantear que la evaluación clínica ya habrá que hacerlo adaptada a métodos online. Y eso tiene una serie de condicionantes, lo hemos estudiado. Las necesidades del cuidador son muchas, ya se ha comentado también, y es una necesidad que por un lado tiene el paciente, que sería esta, perdón, las anteriores, y estas son las del cuidador. Las del cuidador pueden ser muy distintas, pueden ser complementarias, pero hay que tenerlas en cuenta de cara a cómo se hace una evaluación psicológica. Y porque entre otras cosas hemos dicho que básicamente el grado de dependencia, o deberíamos decir que el grado de dependencia es muy alto en muchos casos. Los problemas de comunicación verbal se dan en muchos niños, principalmente en niños y no verbal, que no permiten transmitir sus problemas de forma sencilla, y entonces el que asume la evaluación tanto del diagnóstico, de los procesos diagnósticos como de terapéuticos, es el cuidador. Entonces aquí hay que tener muy en cuenta también las necesidades del cuidador, y un tema que es importante, que nosotros lo hemos estudiado en Deusto, es que a un cuidador no solamente se le cuidadora, vamos a decir cuidadora porque son el 90%, las cuidadoras, que son las madres que suelen asumir y responder a los cuestionarios, la mayoría de ellas, aparte de tener que convivir con la ansiedad, la incertidumbre de la posible evolución negativa del cuadro del hijo, de la hija, del miedo a no poder recibir un tratamiento adecuado, a luchar por tratamientos genéticos. Muchas de estas asociaciones son las que están gestando los tratamientos de terapia génica porque las instituciones públicas no lo hacen. Es decir, son superwoman, es decir, no hay muchas asociaciones que, ahora estoy pensando en una que está recaudando 300 millones de euros para ellos, para una terapia génica, porque no tienen apoyo público y se va a poner en marcha, pero claro, lo tienen que hacer con maratones, lo estamos viendo continuamente, le están haciendo rifas, están haciendo concursos, a la vez tienen que atender a los hijos, toda una odisea. En estas personas además tienen que asumir un tema que es muy importante de la perspectiva psicológica y no se ha mencionado, que es cómo asumen los costes informales del cuidado, es decir, el coste que le supone a la familia el no poder, que no están en la cartera de la seguridad social, que no pueden, que son muchos, es decir, la rehabilitación física, logopedia, aquí tenéis la suerte del creer, pero en otras comunidades no, y tienen que pagar de su bolsillo. Y esto genera una enorme tensión, porque la tensión es añadida porque estas personas, debido al cuidado intensivo, pierden productividad, no dejan de trabajar y encima tienen que dedicar gran parte de sus ingresos a esto. El cuidador, por tanto, es un tema fundamental. También para el investigador, aquí hay una serie de puntos que son prioritarios para el investigador, lo que es la calidad de vida, vamos a ver lo que es calidad de vida, los problemas psicológicos que van asociados a la calidad de vida, la ansiedad, la depresión, no voy a incidir en esto. Pero sí voy a incidir en esta diapositiva porque me parece fundamental. Y esta es muy novedosa y se ha presentado hace un mes. 296.548 pacientes con enfermedades raras. 600 enfermedades raras en Europa. Se les ha entrevistado y encuestado. Y para los clínicos, que este es el tema fundamental, los clínicos, esto nos condiciona a todos, el orden más importante de atención a un paciente con enfermedad rara es la siguiente. En primer lugar, los pacientes, en segundo lugar, los cuidadores, que quedan muy lejos de los pacientes, y en tercer lugar, los profesionales. Quiere decir que a nivel europeo tenemos un problema ya de ajuste de necesidades. La mayoría de los clínicos consideran menos importantes los cuidadores que el paciente. Y esto es un estudio en el que han aparecido miles de clínicos de hospitales. Es secundario, es muy secundario. Entonces esto no es verdad, porque de cara a cuando hagamos una evaluación con un colectivo de enfermedades poco frecuentes, el cuidador, la cuidadora, digamos, es fundamental. El 87% consideran, como decíamos, los pacientes, y ahí veis un poco lo que les preocupa más, el cribaje, toda la fase prediagnóstica. Hay mucho interés por el tema de los estudios genéticos, de cómo diseñar nuevas pruebas genéticas. El impacto del diagnóstico, la demora de diagnóstica, parece que los clínicos se preocupan cada vez más porque este niño, este adulto, ha pasado 5 años sin ser diagnosticado.
Los síntomas que preocupan más a los clínicos, y esto nos repercute a los psicólogos, son los siguientes. Son la fatiga, debilidad, dolor y ansiedad. Estos son los 4 síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que son los que más diagnostican ellos. Si son los que más diagnostican ellos, quiere decir que al psicólogo no le va a llegar otro tipo de síntomas generalmente, le va a llegar menos síntomas. Prioritariamente por la falta de tiempo el clínico se va a centrar en esto, que considera que es lo más importante. También la respuesta emocional y el aislamiento, como se ha comentado, la situación de aislamiento. Importa muy poco, sinceramente, los cuidadores, o importa mucho menos. Y esto es un problema social y que hay que resolver de una perspectiva de las universidades, etc. Importa muy poco. Y de lo que importa son, sobre todo, los costes que tienen que asumir, la sobrecarga familiar y la productividad que pierden. Es decir, el hecho de que las madres, padres dejan de trabajar. Nuestro grupo empieza en 2004, como se ha comentado. Nosotros utilizamos para el abordaje de estos problemas que he comentado antes una metodología que se llama PRO-PROM y PROMICE. ¿Qué quiere decir esto? Creo que ya lo comentaréis. Básicamente es una metodología centrada en el paciente. Es decir, que tenemos en cuenta la opinión del paciente. El paciente es fundamental, el paciente nos va a dar las claves, el paciente nos va a indicar qué ítems y cómo elaborar esos ítems, el paciente nos va a decir, es el que nos va a dictar. Y esto fue lo que nos inspiró como grupo de investigación cuando nos constituimos. Y yo me dirigí a la asociación ASEM, que está en el País Vasco, el BN, y le pregunté, vinieron a hablar con nosotros y nos dijeron, bueno, quiero que trabajes con los niños con enfermedades neuromusculares. Y le dije, ¿qué queréis que hagamos? ¿Neuropsicología? Y me dijo, no. ¿Y qué queréis que haga? Pues mira, estos niños tienen aislamiento, 2008. Tienen sensación de aislamiento porque muchos de ellos no se conocen, los padres tampoco se conocen y creamos la primera red online que era 2008 con sistemas informatizados para que tuviesen conexión. Pues esto es ajustarse a la realidad. No es mi realidad como investigador. A mí me interesaba ver igual que si había un deterioro en los niños con Duchenne a nivel del lenguaje, de la memoria, de la atención, porque soy neuropsicólogo, ¿no? Pero ellos me dijeron, no, tú te tienes que poner a esto. Y entonces esto es un aprendizaje que marca también y es un distintivo respecto a muchos enfoques de trabajo. Ajustarte a las necesidades de la familia y del paciente. Diseñar o validar medidas de calidad de vida desde la perspectiva del paciente. Y sobre todo tener la filosofía de la inclusión, ¿no? La inclusión de la diversidad funcional, ¿no? De ver lo que ha comentado, creo que también habéis comentado antes Aida, Laura y Cristina, que todos tienen, digamos, puntos positivos, una perspectiva positiva, y favorecer la inclusión con nuevas metodologías. Nosotros nos inspiramos en el Europlan, que es aquí participamos en 2010, en la parte de Europlan de psicología. Fue el primer seminario que se hizo de psicología, es el Plan Europeo de Enfermedades Raras, se nos invitó, estaba Cristina. Esta es la población con la que trabajamos, distrofia de cinturas, son enfermedades neuromusculares y neuromotoras, miastenia gravis, distrofia muscular de Duchenne, espina bífida, enfermedades del neurodesarrollo, que son enfermedades infantiles, de diagnóstico también algunas, como la distrofia de Duchenne y sobre todo la espina bífida, pero estas afectan sobre todo a la inteligencia, a temas emocionales como Prader-Willi, CTNB1, FOXP1 y MAIR, esta última investigada aquí en el CREER, y el tema de los familiares es muy importante. Las metodologías son diseño de protocolos clínicos de calidad de vida, desarrollo de sistemas de evaluación nuevos, hay que crear sistemas de evaluación nuevos, y FEDER tiene un gran papel en esto, y lo mismo el CREER, y es cómo crear sistemas de evaluación adaptados a los colectivos específicos, solo para los colectivos específicos, y métodos de intervención específicos, porque una persona con Charcot-Marie-Tooth, que yo también he trabajado, pues tiene una serie de necesidades distintas a una persona que tiene una distrofia de cinturas. Hay que crear protocolos de intervención ad hoc específicos, teniendo en cuenta las particularidades, repito, de algunas enfermedades, y introducimos una cosa que es nueva, que es la realidad virtual como medio para sensibilizar, porque alguien, creo que ha comentado Jonathan, ¿qué pasa cuando tú estás en el colegio? Y ha comentado, creo que la persona que te acompaña, que estás en un colegio y tienes unos compañeros y estos compañeros no se dan cuenta de lo que te pasa. Pues bueno, igual la realidad virtual, hemos creado programas de realidad virtual para que la gente se sensibilice a través de las gafas, que es divertido, y sepan lo que es, por ejemplo, una distrofia. Y entonces tengan la distrofia ellos mismos, que ellos experimenten la distrofia
a través de la realidad virtual. Y entonces, igual de esa manera, quizás sean más empáticos. Bueno, la población infantil con la que trabajamos son Prader-Willi, aquí vemos algunos estudios, cognición social, población con niños, sobre todo aquí descubrimos que es el papel de los fenotipos. Con los niños hemos trabajado, hemos encontrado que existen fenotipos, que no solamente hay una enfermedad, sino que existen subtipos de enfermedad, y que es muy importante para el psicólogo que sepáis o que sepamos que no solamente está lo general de la enfermedad, sino que tenemos que ver las particularidades, porque hay subtipos de enfermedad que se expresan de forma distinta en los sistemas de evaluación que hacemos, cognitivo, conductual, emocional. Por tanto, no podemos meter a todos en el mismo saco. Entonces hay que establecer estos fenotipos, y gracias a esta investigación de N. Pero Sanz, que se hizo en España y en Argentina, pues hemos creado por lo menos un perfil de subtipos que está publicado. También una enfermedad nueva, identificamos por primera vez una enfermedad que no existía dentro del panorama nacional, ahora ya existe, no es tarea nuestra, fue de una asociación que se llama CTNB1, que es una enfermedad muy interesante porque es un trastorno del neurodesarrollo que explica la génesis de los problemas de memoria en el ser humano. Es decir, es como el paradigma del por qué las personas adquieren la memoria y pierden la memoria. Y es una enfermedad rara. Y es una enfermedad en la que los niños, debido a una deficiencia de una proteína, la betacatenina, y una serie de genes implicados, pues tiene una serie de problemas. Y también hemos establecido, por ejemplo, protocolos fenotípicos. Es decir, el neuropsicólogo o el psicólogo tiene que ir a lo profesional y establecer perfiles. Es decir, realmente hay forma de establecer perfiles a partir de cuadros genéticos. La distrofia muscular de cinturas, que ya esto está en adultos, ya no en niños, en niños y adultos, pues también hemos identificado subtipos de distrofia de cinturas y hemos planteado protocolos específicos para evaluar la calidad de vida. En adulta, hemos trabajado con pacientes con miastenia gravis, que es una enfermedad neuromuscular autoinmune. También hemos creado protocolos específicos ad hoc para evaluar la miastenia gravis. Hemos desarrollado la teleasistencia como método de medida y lo hemos publicado con niños con Duchenne, con espina bífida también. Y todo esto está en publicaciones. Hemos tratado de evaluar el impacto psicosocial de los cuidadores a través de una primera herramienta a nivel nacional que mide el coste del cuidado de las personas con enfermedad rara, y lo hemos validado y está publicado para que alguien pueda utilizarlo y saber cómo se puede estimar el coste del cuidado de una persona con enfermedad rara. Esto es importante. Hemos creado sistemas de evaluación de cuidado a través de aplicaciones móviles, porque hay gente que vive fuera de aquí. Esto lo hemos ensayado, por ejemplo, en Latinoamérica, en particular, en los Andes, gente en Argentina, imaginar a grandes distancias, y tienen que cuidar a los familiares. Y esto es lo último que quería presentar, porque voy a hacer solamente un breve repaso de temas de metodología. La realidad virtual como método fundamental para sensibilizar a la población, creándole al niño las condiciones o la situación en la cual uno tiene una enfermedad rara, por lo menos los síntomas. Después de experimentar, gracias al que se llama el efecto Proteus, es decir, tú te conviertes en un enfermo durante 20 minutos y experimentas la enfermedad, y a partir de ahí vamos a ver si eres capaz, pues por ejemplo, lo que es manejar la silla de ruedas y jugar con una silla de ruedas dentro de un espacio virtual para ver, por ejemplo, las dificultades que tiene una persona que trabaja en una silla de ruedas. Y esto lo hemos hecho en Castilla y León, precisamente aquí en Las Merindades. Ha sido el centro pionero, Espinosa de los Monteros y Bellasana de Mena. Es decir, que en Espinosa de los Monteros dispone uno de los mejores centros de Europa, precisamente es un centro escolar, de los mejores de Europa, y es uno de los centros donde de verdad es admirable, se está ensayando las mejores metodologías tecnológicas más avanzadas a nivel mundial. Es un pequeño colegio, por cierto. Y bueno, gracias a Espinosa de los Monteros, Bellasana de Mena y más centros también de Vizcaya, hemos podido ensayar este sistema que permite ahora saber lo que es una distrofia de Duchenne a cualquiera de nosotros. En cuanto a nivel metodológico, de todo lo que hemos visto, básicamente vemos que cuando evaluamos la calidad de vida tanto en niños como adultos hay falta de consenso. Segundo, que los instrumentos que disponemos os van a dar para trabajar tienen una serie de hándicaps. Los genéricos, que os conocéis, F36, F12, PHQ, son instrumentos que se os van a ofrecer, tienen un problema, y es que permiten comparar a enfermedades raras, pero no son específicos y adecuados para una enfermedad rara. Es decir, que si lo que tratas es de evaluar el alcance de una enfermedad rara específica, la mayoría de los instrumentos que están empleando en hospital no son válidos ni fiables. Y los estamos empleando todos. Repito,
todos. ¿Por qué? Porque te da una imagen general, una panorámica general, pero no sabemos exactamente si esto es particular de esta enfermedad, porque son muy pocos ítems, muy generales, muy abstractos, no tienen en cuenta el detalle de la enfermedad rara concreta. Y tenemos luego los ítems o escalas específicas, que hay muy pocas y que deberíamos los psicólogos pensar que hay que trabajar más en la evaluación y creación de escalas para Charcot-Marie-Tooth, escalas para distrofia facioscapulohumeral, distrofia de cinturas o lo que fuese. Entonces, hay que trabajar más en el diseño. ¿Y por qué las escalas específicas tienen un problema? No se pueden comparar, tú no te permiten comparar con grandes poblaciones de otra enfermedad rara, pero son muy útiles y son sensibles. Aquí veis un poco la panorámica, que quizás no voy a detenerme porque de todos los instrumentos que existen, y aquí es un poco el test de validez y fiabilidad de estas pruebas de calidad de vida, que quizás ya conocéis. Aquí están las generales al principio y luego están las específicas y vuelven a las generales, donde os van a decir cuál es la mejor y cuál es la peor en función de. Y deberíamos saber que no podemos elegir cualquier escala de calidad de vida simplemente porque la tengamos disponible. No hay que buscar cuál es la mejor. La perspectiva que estoy hablando es una perspectiva PROM, que es la que comentó antes, la perspectiva centrada en el paciente, cuando evaluamos la calidad de vida, que tiene muchos aspectos positivos, porque nos permite trabajar desde la perspectiva del paciente, creamos escalas desde la perspectiva del paciente, que es una cosa que hay que hacer, y además nos permite entender el impacto emocional, pero tiene problemas como que son más laboriosas, requieren la colaboración de expertos, pacientes expertos. Es muy importante en la creación y validación de escalas trabajar con pacientes expertos. Eso es una cosa que quería comentar, de lo poco que voy a comentar. Es fundamental que estén dentro del proceso. Lo que os he enseñado del realidad virtual lo han hecho pacientes que tienen distrofia y pacientes que tienen ataxia. Es decir, lo han hecho ellos y ellos nos han enseñado de cómo hacer la silla de ruedas y cómo trabajar la silla de ruedas. Entonces, no podemos nosotros avanzar desde la perspectiva de un profesional y decir que nosotros somos los que vamos a decidir cómo evaluar o crear una escala. Tenemos que colaborar necesariamente a través del focus group, creando focus group en primer lugar, determinando la validez de contenido de los ítems a partir de lo que consideremos con los pacientes y con otros profesionales, la validez aparente, el contenido aparente y la validez de constructo. Todo tiene que trabajarse y esa es la perspectiva, yo creo, de trabajo que es muy novedosa y que se incorporó dentro de lo que es las enfermedades raras. En estos instrumentos PRO que tenemos que crear, los profesionales de la psicología, o deberíamos crear, tenemos que tener en cuenta básicamente estos apartados: síntomas, estado funcional, percepción de salud, calidad de vida relacionada con la salud, satisfacción de cuidados y resiliencia. Esto es muy importante que los tengamos en cuenta como conceptos generales, pero luego siempre, repito, en diálogo, en contraste con los pacientes, con los cuidadores en este caso también. Voy a decir los cuidadores porque al fin y al cabo, si estamos hablando de niños que tienen problemas de comunicación, porque estos niños, muchos de los niños tienen problemas de comunicación, alteraciones de conducta, al final el informante es fundamental. Por tanto, no solamente perspectiva del paciente, sino la perspectiva del observador. Y aquí os dejo también algunas bases de datos para que podáis descargar algunos de los instrumentos adaptados a tipos de enfermedad, sean el BiblioPro y el ProCollit. Ahí os van a decir, si queréis buscar qué instrumentos de medida son más válidos, más fiables en función del tipo de enfermo, pues está estas bases de datos. En los estudios que hagamos con los pacientes tenemos que tener en cuenta que muchas veces los síntomas comunes son los más importantes, creo que ha comentado también Cristina. Es decir, que dentro de la propia enfermedad hay mucha heterogeneidad y por tanto tenemos que buscar lo que es común, si no nos vamos a perder. Segundo, que se puede recoger los datos vía internet, que está bien porque trabajamos con enfermedades raras, pero eso no nos permite saber si realmente está acreditado el diagnóstico 100%, que es un problema, y que hay datos de sesgo, que cuando diagnostiquemos a nivel diagnóstico y trabajamos los psicólogos, los constructos, y esto es muy importante, creo que aquí hay personas que me podrían decir luego, muchas personas, muchos niños van a perder capacidades mentales conforme avance la enfermedad, porque es una enfermedad regresiva, y entonces tenemos que incorporar, aunque nos siente mal, en un principio, escalas de comunicación no verbal que han sido creadas para personas que carecen la comunicación verbal. Es decir, que si yo sé que una niña tiene un síndrome de Rett y esa niña ahora mismo habla,
yo le voy a pasar una escala como el Peabody, que es una escala de inteligencia, que todos conocemos, que es una escala, pero que utiliza simplemente símbolos. Y dices, ¿por qué? ¿Pero por qué vas a utilizarla si la niña habla? Pues muy sencillo, porque dentro de 4 o 5 años igual deja de hablar, y yo cómo le comparo, cómo comparo a esa niña ahora y antes. Yo tengo que buscar sistemas de comparación, de sensibilidad. Entonces yo tengo que buscar la misma escala que me permita, cuando esa niña no pueda hablar, saber si realmente entiende lo que yo le pregunto. Por tanto, aunque resulte poco humano, hay que utilizar escalas, protocolos que tengan en cuenta la posibilidad de pérdida. Es decir, tenemos que buscar formas paralelas de pruebas para empezar. No se puede utilizar en psicología lo que son simplemente una misma prueba, sino formas paralelas o la misma prueba desde el principio. Hay que combinar metodologías psicodiagnósticas, hay que utilizar mucha metodología semiestructurada. Una cosa fundamental en psicología es que cuando hagáis una recogida de datos hay que combinar lo cualitativo y lo cuantitativo, no solamente lo cuantitativo. No hay que confiar en las escalas de medida, lo siento. Creo que es un error en enfermedades raras. Hay que ir a la recogida de datos generales, hay que hacer entrevistas semiestructuradas y hay que hacer historia natural de la enfermedad. Eso significa que tenéis que hacer un seguimiento desde el principio de todos los hitos del desarrollo, lógicamente a través de la familia, que es la madre, que es la que suele aportarlo. Por último, también que existen estas guías, la Simon Complex, que no sé si las conocéis, Cosmin y Provide, que os van a decir qué instrumentos tenéis que elegir. Esto ya se ha hecho, que sepáis, a nivel internacional. Nos falta en España, a ver si ahora que tenemos aquí al director, y que también se incorpore. Existen ya protocolos, ya para que sepáis, podéis entrar en estas guías, en Simon Complex, de cómo elegir y qué pruebas elegir, para qué caso concreto y qué patología. Y esto es un gran avance. Cuando trabajamos con enfermedades raras, y termino, son pequeñas muestras, son muestras muy pequeñas, hay que utilizar el TRT, hay que hacer 2 evaluaciones, hay que procurar medirle siempre 2 o más veces y hay que adaptar los instrumentos a la población. ¿Por qué? Porque muchos de los niños que son evaluados con enfermedades raras sufren la mala praxis de la psicología, para mí. Y una de las malas praxis de la psicología en general, hablamos en abstracto, es que dado que las pruebas que utilizamos en psicología no están adaptadas a la población de las enfermedades raras, artificialmente producen efectos suelo de puntuaciones. Es decir, muchos de ellos te dan una puntuación más baja de la real. Y tú te crees que tiene una inteligencia más baja que la real y no es cierto. ¿Por qué? Porque han sido baremadas con niños sin enfermedades del neurodesarrollo. Desgraciadamente es así. Las pruebas TEA, no voy a decir las marcas, tienen muchos déficits de construcción. Muchos, y terminaría diciendo muchos. Entonces nos podemos crear un problema porque la puntuación baja, pero baja artificialmente por la naturaleza de los ítems. Y eso significa que cuando trabajemos con niños, hay que hacer escalas de ítems, hay que trabajar desde una perspectiva psicométrica distinta. No vale el modelo de la teoría clásica de los test, no vale la fiabilidad, no vale el alfa de Cronbach, no vale la validez de constructo, lo siento, no vale. Lo que vale es la validez interna, lo que vale es básicamente la teoría de la respuesta clásica del ítem, lo que vale es crear bancos de ítems y lo que se está haciendo ya es que yo, psicólogo, aporto a un grupo internacional una serie de ítems para que tú cuando vayas puedas utilizarlo de cara a ver si sirven. Pero la teoría clásica de los ítems, fiabilidad y validez no vale. Y termino ya. En conclusión, bueno, también quería hablar algo de los cuidadores y no lo comentaré luego. En conclusión, hay que hacer cambios importantes porque la especificidad de la población de enfermedades raras obliga a que la metodología sea distinta, a que no tengáis en cuenta solamente lo que se enseña en la universidad, de que de validez de constructo, validez aparente, validez de contenido. La validez aparente, si es real, hay que hacerlo con los pacientes. La validez de contenido, si es real, hay que hacerla con los pacientes. No es con el profesional, sino con los pacientes. Cuando diseñemos un instrumento de aplicación en enfermedad real. Segundo, que hay que procurar hacer por lo menos 2 medidas del mismo instrumento, utilizando siempre formas paralelas, nunca la misma prueba, si sobre todo son de aptitudes, como sabemos. Tercero, que hay que tener muy en cuenta la percepción del cuidador, que muchas veces si tienes que construir una prueba para una población específica, vas a tener que trabajar con el cuidador, la madre, y que esto es fundamental, el trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinar,
y sobre todo una expectativa de aprendizaje continuo, porque no es lo que tenemos, es lo desconocido. Es 7.000 enfermedades, 8.000 enfermedades, 9.000 enfermedades que nos plantean nuevos retos y que es una forma de aprender. Y gracias. Entendido.